Hola, soy la doctora Rosa Camacho Sandoval. De formación soy químico farmacéutico biólogo, hice la maestría en ciencias en inmunología y el doctorado en ciencias biomédicas y les voy a presentar el tema conceptos de la respuesta inmune. Una respuesta inmune es un mecanismo de defensa del organismo contra sustancias o moléculas que identifica como dañinas o extrañas. Históricamente se identificaba la respuesta inmune como una función fisiológica que se inducía como defensa frente a microorganismos infecciosos. Sin embargo, actualmente se sabe que sustancias extrañas no infecciosas pueden provocar una respuesta inmune. Además, bajo ciertas circunstancias, los mecanismos que normalmente protegen a los individuos de las infecciones y las eliminan a los agentes extraños pueden también provocar lesiones tisulares e inclusive enfermedades. Cuando se reconocen moléculas propias como extrañas, estos mecanismos pueden desarrollar enfermedades autoinmunes. El sistema inmune está constituido por un conjunto de órganos, células y moléculas que se encargan de reconocer lo propio del extraño para mantener un equilibrio homeostático, asimismo censar las señales de daño. En este contexto, entonces, la inmunología es la ciencia encargada del estudio de la respuesta inmune, lo que considera todos los eventos moleculares y celulares que se inducen por el reconocimiento de las moléculas extrañas o señales de daño, para llevar a cabo funciones que requiere que los organismos, células y moléculas encargadas de llevar a cabo la inmunidad o respuesta inmune de un organismo se activen de forma específica y sistemática. La respuesta inmune para su estudio puede clasificarse de acuerdo a según cómo se induce en pasiva y activa. Conforme en quién participa se divide en celular y humoral y en referencia a la temporalidad se divide en innata y adaptativa. La secuencia de pasos de la respuesta inmune involucra la activación tanto del sistema inmune innato como del adaptativo. En tal sentido, la inmunidad innata constituye la primera línea de defensa contra microorganismos. Esta consta de mecanismos celulares y bioquímicos, los cuales existen antes de la infección y le permiten responder con rapidez, en cuestión de horas. Los principales componentes de la inmunidad innata son las barreras físicas y químicas, como lo son el epitelio y las sustancias químicas antimicrobianas producidas en las superficies epiteliales, las células dendríticas, los macrófagos, células NK, natural killers, los granulocitos que incluyen neutrófilos, basófilos y eosinófilos y otras células linfocíticas innatas, y proteínas como el sistema de complemento y otros mediadores inflamatorios. Los mecanismos de la inmunidad innata son específicos de las estructuras que son comunes a grupos de microorganismos relacionados. Estos sean los patrones moleculares asociados a patógenos o microorganismos y no distinguen diferencias finas entre ellos. El reconocimiento de estos patrones en las células del sistema inmune innato es a través de los receptores de reconocimiento de patrones, o PRRs. En cambio, el sistema inmune adaptativo está constituido por linfocitos T y B, los cuales frente a un antígeno específico se activan para generar células T efectoras y células plasmáticas productoras de anticuerpos, respectivamente. Estas respuestas se caracterizan por su capacidad de distinguir entre diferentes agentes, lo que se conoce como especificidad, y la capacidad de responder de forma más vigorosa a exposiciones repetidas al mismo agente, lo que se conoce como memoria. Todas las células del sistema inmune secretan citocinas y expresan receptores específicos para estas, lo que permite regular, coordinar y movilizar a las células. La respuesta inmune adaptativa posee como principales características las siguientes: especificidad y diversidad. Las respuestas del sistema adaptativo son altamente específicas frente a diferentes antígenos, que pueden constar de proteínas, polisacáridos u otras macromoléculas. Los elementos de los antígenos que se reconocen por los receptores de células T y B se determinan epítopos o determinantes antigénicas. La diversidad de linfocitos en una persona es elevada.
Se ha calculado que es capaz de distinguir entre 10 a la 7 y 10 a la 9 determinantes antigénicas diferentes. De lo anterior se define que la diversidad es la capacidad para responder a un número muy elevado de antígenos. En otras palabras, existen muchos clones distintos de linfocitos que difieren en sus receptores para reconocer diferentes epítopos. Memoria. La memoria inmunitaria se debe a la generación de células de larga vida específicas frente a un determinado antígeno. Esto permite que las respuestas secundarias y sucesivas frente al mismo antígeno sean más rápidas y eficientes. Expansión clonal. Los linfocitos específicos, tras ser activados por su antígeno, inducen su activación y proliferación. De ahí que la expansión clonal se refiere al aumento en el número de células que expresan receptores idénticos, que reconocen el mismo epítopo y por lo tanto pertenecen a un clon. Especialización. Se generan respuestas óptimas para los diferentes tipos de microorganismos. Contención y homeostasis. Todas las respuestas inmunes deben declinar una vez que han contenido o eliminado al agente causal, con lo que se recupera su estado basal o situación de homeostasis. Esta contención sí tiene lugar debido a que al eliminar al agente causal, se suprime el estímulo esencial que permite la supervivencia y activación de los linfocitos. Los linfocitos efectores, una vez que realizan su función y al suprimir su estimulación, mueren por apoptosis. La falta de reactividad frente a lo propio. El sistema inmune tiene la capacidad de reconocer antígenos extraños y eliminarlos, sin reaccionar contra determinantes antigénicas propias. Esto lo lleva a cabo mediante mecanismos de tolerancia. La tolerancia a los antígenos propios se preserva por diversos mecanismos, entre ellos la eliminación de los linfocitos autorreactivos y la inactivación o supresión de estas células por células reguladoras. Fallas en la inducción o mantenimiento de la tolerancia puede dar lugar a las enfermedades autoinmunes. A continuación se ejemplifican algunas de estas características. La respuesta de las células inmunes adaptativas frente a un antígeno X se activa y prolifera para llevar a cabo su función efectora. Al estar en contacto con los antígenos X y Y, se induce a cada una de ellas la producción de anticuerpos específicos. Las respuestas secundarias al antígeno X es más rápida y mayor que la respuesta primaria contra Y. Esto se debe a que se generaron células B de memoria. La concentración de los anticuerpos y células declinan con el tiempo después de cada inmunización, como mecanismo de contención para mantener la homeostasis. Como mencionamos, la respuesta inmune puede clasificarse en activa y pasiva con base en cómo se induce esta. A este respecto, la respuesta inmune activa es aquella que se induce por la exposición a un agente extraño, de forma que el organismo responde contra ese agente y genera células de memoria, las cuales generarán una respuesta rápida y mayor en exposiciones posteriores a dicho agente. El ejemplo claro es la inmunización con diversas vacunas. En cambio, la inmunidad pasiva se obtiene sin haber sido expuestos al agente extraño, ya que se transfieren los productos de la respuesta inmune generados en otro individuo. Dicho en otras palabras, el individuo receptor adquiere inmunidad al antígeno específico sin haber sido expuesto a este. La inmunización pasiva es un método útil para aportar protección al individuo, por ejemplo, la transferencia de anticuerpos maternos a través de la placenta al feto, la transferencia de anticuerpos para proteger contra infecciones o toxinas. En este contexto, para inmunizar a un individuo, se debe identificar las características que favorecen que las moléculas sean reconocidas como extrañas. Para ello se requiere definir los conceptos antígeno, inmunógeno y apteno. Los antígenos son moléculas que son reconocidas como extrañas, capaces de interaccionar específicamente con productos de la respuesta inmune como son el TCR y el BCR anticuerpos, pero no necesariamente activan al sistema inmune. En cambio, los inmunógenos son moléculas capaces de inducir una respuesta inmune en un individuo inmunocompetente por sí solo. Este debe tener las características como un peso molecular mayor a 10 kilodaltones, naturaleza química proteica, complejidad molecular y baja difusibilidad, entre otros. Los aptenos son sustancias químicas pequeñas
que por sí solos no desencadenan una respuesta inmune. Sin embargo, si se unen a una proteína transportadora o acarreadora, pueden inducir la respuesta inmune de anticuerpos. De ahí podemos aseverar que todos los inmunógenos son antígenos, pero no todos los antígenos son inmunógenos. En resumen y a forma de ejemplo, una bacteria es un claro inmunógeno, ya que cuenta con múltiples moléculas en su superficie que son reconocidas como extrañas por las células del sistema inmune innato, quienes se activan a través de sus receptores de reconocimiento de patrones. Las células presentadoras de antígeno, células dendríticas y macrófagos, capturan a las bacterias, las procesan, migran y presentan secuencias de péptidos a los linfocitos T en los órganos linfoides secundarios, quienes al reconocer específicamente a su determinante antigénico, se activan y diferencian. Posteriormente, estos linfocitos T activados cooperan para activar a los linfocitos B y estos se diferencian en células plasmáticas productoras de anticuerpos. En este sentido, la respuesta inmune innata es necesaria para que se induzca una respuesta inmune adaptativa y la respuesta inmune adaptativa a su vez favorece que se amplifiquen la respuesta inmune innata.